a silbar al estadio. A mí me encanta silbar también. ¿Cómo estamos? Mateo nos ha dado una buena idea de qué significa algunas cosas. Él ha hablado de la llegada de Jesús, nos dio una idea de cuál es la identidad de Jesús, su identidad familiar en los primeros capítulos. Después nos dijo cómo Jesús fue introducido al pueblo de alguna manera con su bautismo, cómo conoce a Juan el Bautista. Después nos dice cómo comienza su ministerio y nos dice que va al desierto y es tentado y tiene 40 días y 40 noches sin comer en ayuno. Y después nos dice que después de eso él va al monte y empieza a predicar. La semana pasada terminamos nuestra sección en Mateo que habla acerca del sermón del monte. Y terminó hablándonos cosas difíciles. ¿A quién podemos seguir y a quién no? ¿A quién debemos escuchar y a quién no? Ahora, Mateo está hablando de todo esto. Yo quiero que usted tenga una idea del contexto del libro. Y lo he mencionado varias veces. Y esto es sumamente importante para que entendamos cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. Mateo le está escribiendo este libro a gente del primer siglo. Estamos hablando de 2026 años atrás. Ni se nos ocurre qué estaba pasando en ese momento, porque 2000 años atrás no es lo mismo que hoy mismo, no es lo mismo que 5 años atrás, no es lo mismo que 6 años atrás, o 5 años atrás, 6, cuando estuvimos en COVID, que todavía tenemos memorias medias vagas de qué era lo que pasaba. No son 10 años atrás, que fue cuando cumplimos, no sé, los 15 años de aniversario. Cada uno de nosotros recuerda aspectos históricos de lo que pasó antes. Imagínense 2026 años atrás. Mateo lo que está haciendo es escribiéndole a este grupo de personas llamados los judíos, que es el pueblo que Dios ha escogido para que lleven su nombre, para que lleven su imagen, para que lleven su mensaje, no solamente entre ellos mismos, sino a todo el mundo. Ahora, ¿cómo va a lograr Dios esto? Él les ha dicho varias maneras. Primero les di mi ley. Son las reglas del juego. Está marcada la cancha. Así es como se van a jugar estos partidos. Es lo que Dios les dice con la ley. Luego Dios les manda profetas para que les recuerde cómo se juega el juego. Porque un partido no se puede jugar sin árbitros, sin guardalíneas, sin banderas en las esquinas. Estoy hablándole a los fanáticos del fútbol, ¿verdad? El fútbol de verdad, no el que dicen aquí que es fútbol. Ese no es fútbol. En fin, podemos borrar eso del video por aquello de que manda primero su ley, manda luego los profetas, y ellos están confundidos. Israel está confundido porque creen que de lo que se trata esto, de Dios haberlos escogido, es que ellos son muy especiales, que ellos tienen algo que los demás no tienen, y se confunden y piensan que este Dios grandioso, este Dios de la creación, este Dios de los milagros, este Dios de la multiplicación de panes en el desierto, este Dios que saca agua de las rocas en el desierto, este Dios que abre mares, que hace plagas, ellos piensan que este Dios es exclusivamente para ellos y no le han dado al clavo. Pero entonces en la escritura, en esta ley que Dios les ha dado, en las voces de estos profetas que Dios les ha dado, hay un elemento que ellos están esperando. No es solamente un elemento especial, es una persona. Es el enviado de Dios que los va a sacar de sus problemas. El enviado de Dios que les va a quitar sus problemas en realidad, que los va a librar, que los va a sanar. Y están esperando a esta persona, porque este es el escogido de Dios. El mismo Dios, de alguna manera, identificado en una persona. Es lo que nosotros entendemos como el Mesías, el escogido de Dios. Eso quiere decir la palabra.
En el Nuevo Testamento la palabra es mucho más conocida para nosotros. El Cristo significa el escogido de Dios, la persona que Dios ha ungido como quien va a librar al pueblo de sus pecados. Para Dios es sencillo entenderlo. Este Mesías va a librarlos de sus pecados. Para Israel no es tan sencillo entender esto. Israel lo que entiende es que Él va a venir a librarlos de sus calamidades políticas y sociales. Que Él va a venir a librarlos de todo lo que ocurre en su país, de todas las personas que los tienen debajo del dedo, de toda la maldad social, de toda la injusticia económica. Eso es lo que ellos están pensando. Pero Dios tiene otros planes. Entonces el propósito de Mateo, la intención de Mateo al escribir este evangelio, no es darle fama a Jesús como este Mesías. No es ponerlo en un pedestal solamente para que lo vean como la persona que han esperado todo el tiempo. El propósito de Mateo es decirle a los judíos que este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, esta es la persona que han estado esperando con ansias por toda su vida y que no entienden quién es. ¿Vamos bien? Y para nosotros es importante entender esto hoy, porque los textos que vamos a leer hoy podrían confundirnos y podrían decirnos que este Mesías solo viene a hacer algo, es a darnos bienestar a nosotros mismos. Y déjeme recordarle, algunos de nosotros venimos a la iglesia esperando que este Mesías, que este hombre histórico, espiritual, haga algo por nosotros. Pero no es lo que Él quiere hacer por nosotros, sino lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros. Lo que nosotros queremos que Él haga. Nuestra solución al problema. No voy a hablar más. Empecemos a leer Mateo capítulo 8, de los versículos 1 al 17. ¿Cuántos están en un grupo de vida? Ok, ¿cuántos se van a inscribir en un grupo de vida? Uy, wow, diciendo, todo el mundo. Ok, me está gustando hoy. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad. Mateo 8, 1 al 17. Cuando Jesús bajó de la montaña, porque recuerden, el sermón es el sermón del monte. Terminó de hablar. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. No lo siguieron 3 gatos. No lo siguió un grupo pequeño. Lo siguieron grandes multitudes. Tomen en cuenta eso. Y sin embargo, versículo 2. Voy a ponerlo en perspectiva. ¿Qué se imagina usted cuando escucha grandes multitudes? Miles de personas, o cientos por lo menos. De hecho, ya aquí tenemos una multitud, de alguna manera. ¿Qué podemos estar aquí? 150 tal vez. Ya es una multitud. Imagínese esto multiplicado. Reconocer a alguien en las multitudes no es fácil, ¿no es cierto? Oigan lo que sigue. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó. En otras versiones nos dice cuál es la enfermedad de la piel. Es lepra. Si no sabe qué es lepra, ya vamos a llegar ahí. Un hombre que tenía una enfermedad en la piel se acercó, se arrodilló delante de él y suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pregunta sumamente importante. Si quieres, puedes limpiarme. Esta pregunta añade un elemento de no sé si es posible. Vengo todavía con algo de duda. No vengo con duda en que puedes hacer el milagro. Vengo con duda que quieras hacer el milagro. ¿Se le parece a alguien? Porque algunos de nosotros tal vez hemos orado de esa manera. Si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Hay algo muy malo en eso, que nosotros no vamos a entender porque no vivimos 2025, 26 años atrás. Y ya vamos a explicarlo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí quiero, ese es el título de nuestro sermón de hoy. Sí quiero. Queda limpio. Querer toma un esfuerzo. Para querer hacer algo se requiere de un esfuerzo. Y en este caso, Jesús tuvo que hacer un esfuerzo. ¿Cuál fue el esfuerzo que hizo Jesús? Grandes multitudes lo seguían cuando baja de la montaña. Y dentro de toda la multitud, uno se le acerca, se arrodilla y le pide algo. ¿No creen que eso toma un esfuerzo? Tengo que parar de dejar de atender a las cientos, miles de personas que están detrás mío, tratando de decirme, tratando de alabarme, tratando de levantarme, tratando de cheerleader. Tengo que parar para ver a este chango que tiene lepra. Come on. Uno con lepra. ¿Para qué? Toma un esfuerzo. Jesús tiene que hacer un esfuerzo para escucharlo en medio del alboroto que tiene a su alrededor. Y toma un esfuerzo porque Él tiene que tocar a alguien. Ahora, aquí es donde está el meollo del asunto, gente. Tocar a un leproso. Tocar a un leproso era impensable. Porque si había una enfermedad que se consideraba maldita 2000 años atrás, era la lepra. Era evidente que él era leproso. Toma un esfuerzo de Jesús estar dispuesto 33 años después, 30 años después, para subirse a una cruz. Y usted me dice, ¿cómo estamos poniendo esto junto? Sigamos leyendo. Al instante quedó sano de la enfermedad de la piel. Al instante se le quitó la lepra, dicen otras versiones. Y Jesús le dice algo interesante. Oigan esto. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Qué significa esto? Como la lepra era una enfermedad que se consideraba impura, maldita, la persona tenía que presentar una ofrenda para decir, ya se me quitó la lepra. Un sacerdote de entonces funcionaba como muchas cosas. Funcionaba como un juez, funcionaba como un alcalde dando órdenes judiciales y también órdenes sociales, pero también funcionaba como un doctor. Él decía quién o quién no tenía lo que tenía, el mal que tenía. Por eso la orden de Jesús, vaya donde el sacerdote, él es el que lo tiene que proclamar a usted limpio, para que usted pueda funcionar otra vez socialmente. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Hablemos de la lepra. La lepra es una enfermedad de la piel, pero también es una enfermedad no solo que ataca a la piel, sino que ataca los nervios de las extremidades y de muchas partes de la piel. Es una infección crónica en la piel. Ataca los nervios y las vías respiratorias y los ojos también. La bacteria se llama Mycobacterium leprae. Se lo aprenden para la próxima semana. Los síntomas son terribles de la lepra. Primero, la piel se empieza a manchar con manchas blancas. Son como manchas de moho, como manchas ¿cómo se llama el moho? El mojo, hay otra palabra, ¿verdad? El mold, aquí en esta parte del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos lo notan. Si su piel está manchada de blanco, alguien podría decir, leproso, leproso. Inmediatamente era considerado impuro. Otra de los síntomas es la pérdida de la sensibilidad. Cuando la piel se tornaba blanca,
en esas manchas o en esas llagas que tenía, porque carcome la piel, esta enfermedad, se pierde la sensibilidad, entonces no sabe cuando le duele, no sabe cuando la bacteria le está atacando la piel. ¿Se imagina qué terrible que puede ser eso? O sea, en la primera cosa todos se dan cuenta que él la tiene, pero en este caso él no se da cuenta que duele. Él no se da cuenta lo que está perdiendo, la discapacidad que tiene alguna parte de su piel. Y el tercer síntoma, que es terrible también, es que causa debilidad muscular. Hay algo que es como que se contraen los músculos. Y ahí sí él puede notar que hay algo malo cuando esto ocurre. La lepra hoy en día es curable a largo plazo. Se necesita la medicina y el tratamiento indicado para que pueda ser controlada. Pero puede causar deformidades y discapacidades si no se trata a tiempo. Ahora, usted me dice, ¿cómo es que alguien pudo contraer lepra? Bueno, hay varias maneras. La principal es cómo se contrae exactamente el coronavirus, el COVID. ¿Usted recuerda cómo se contrae el COVID? Si usted respira algunas partículas en el aire o demás de la persona que estornudó o que escupió, digámoslo de alguna manera, si hay algún tipo de líquido que sale de su nariz o de su boca y la otra persona lo adquiere, usted también puede adquirir la lepra de esta manera. Es terrible. Esta bacteria se multiplica lentamente a través del tiempo y los síntomas pueden aparecer de 1 a 20 años. Así que usted podría tener lepra en este momento. Y es, sí, claro, con mucho gusto. Y es asintomático. Y usted dice, ¿tendré lepra? Esta es la cosa. Voy a la parte más espiritual. La lepra era considerada una de las enfermedades más odiosas y obscuras, y por eso es que la Biblia en algún momento la compara con el pecado. Porque los leprosos eran excluidos de la sociedad, vivían en aislamiento, vivían en cuevas, solos para toda la vida, y eran considerados malditos. ¿No es cierto que eso es lo que hace el pecado en nuestra vida? Primera nota para ustedes acerca de la lepra. Acercarte a Jesús es difícil, como lo hizo este leproso, cuando tu enfermedad es incurable. Déjeme hablarle acerca de las dificultades que tenemos de acercarnos a Jesús. O sea, además de la multitud y además de todo la conmoción que estaba viviendo en ese momento, bajando del monte, toda la gente rodeándolo y demás. Yo no sé cómo este tipo hizo para poder alcanzar un momento donde Jesús pudiera verlo y él pudiera ponerse de rodillas y rogarle a Jesús que hiciera algo por él. Pero cuando la enfermedad es incurable, yo voy a tener más cosas en contra que a favor para poder acercarme a Jesús. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado nos hace alejarnos de Jesús, no estar cerca de Jesús. Ya sabemos todo acerca de la lepra. Lo que pasa es que ignoramos muchas cosas del pecado. Ignoramos cómo el pecado se nota, como la lepra, pero muchas veces nosotros no podemos sentirlo, porque se siente bien, porque todo el mundo lo hace, los demás lo hacen. Los demás pecan. Es más, pecan más que yo y más feo que yo. Ese mata, yo no. Yo solo miento y soy chismoso. Tranquilo. Eso no hay problema. El pecado es una infección crónica en todo el ser de la persona. Los síntomas son estos. Se nota para otros. Otros pueden notar nuestro pecado. Nosotros perdemos la sensibilidad. Nosotros mismos no lo notamos.
pero notamos algo, que estamos débiles, que hay algo que nos hace caer y caer y caer constantemente. Usted sabe de lo que estoy hablando. Si no lo tratamos, tiene efectos eternos, si no tenemos el tratamiento correcto. Y esta es la mejor, es transmitida por contacto con alguien que no tiene tratamiento, porque no sabemos cuán contagioso es nuestro pecado. Es curable a largo plazo, completamente. Se cura no por medio de una inyección, se cura por medio de una cruz. Y vamos a hablar de eso después. Pero dice Romanos 5, Pablo dice en Romanos 5 que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahí es donde está la infección. Un hombre, solamente Adán, tuvo que regarla olímpicamente para que todos tuviéramos pecado. Ahora, si tienes una enfermedad incurable, la segunda nota, y no puedes acercarte a Jesús porque no tienes esperanza. No hay esperanza si tengo una enfermedad incurable. Y cuando no hay esperanza, gente, no importa cuán cristianos creemos que somos o no. En una entrevista le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, que casualmente trabajaba con leprosos en la India. Y le preguntan, ¿y qué le dices a Dios cuando oras? Y ella dice, nada, solo escucho. Y entonces le pregunta la persona otra vez, ¿y qué dice Dios cuando oras? ¿Qué escuchas de Dios? Y ella dice, nada, Él también está escuchando. Esto puede sonar muy espiritual y muy bonito, pero también puede sonar sumamente desesperanzador. Porque usted sabe de qué estoy hablando. Cuando la vida se pone difícil y Dios no está presente, parece que Dios no está allí. Muchos de nosotros entendemos ese aspecto de la vida. Cuando voy a través de la vida y siento que estoy tan débil, siento que hay algo que está mal, no lo puedo sentir, no lo puedo ver, pero otros sí pueden verlo en mí. Y me doy cuenta de que a pesar de mis esfuerzos, Dios no está presente. Dios parece ausente. Y eso nos quita la esperanza. A veces ese silencio y sabiendo que estamos desahuciados por este tipo de enfermedad, no podemos ver ningún indicio para mejorar. Pregúntele a varias gente en la Biblia. Solo les voy a dar 2 ejemplos. Eclesiastés, este es Salomón hablando, está diciendo, aborrecí la vida, pues todo cuanto se hace bajo el sol me resulta repugnante. Realmente todo es vanidad, es correr contra el viento. Falta de esperanza. Romanos 7 dice Pablo mismo. Este tipo Pablo es así como el espiritual de espirituales. Y dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo sujeto a la muerte? A veces no tenemos esperanza, como un leproso. Y no sabemos cómo acercarnos a Jesús. Yo solo me imagino a este tipo pensando, ¿cómo me voy a acercar? Si no tengo esperanza, si tengo una enfermedad terminal. Tercer cosa, ¿cómo me voy a acercar a Jesús si nadie viene conmigo, nadie me acompaña? Vamos solos. Nos sentimos completamente solos en la vida. ¿Usted notó eso? Que el leproso vino a Jesús solo. No vino con nadie más. ¿Cómo iba a venir con alguien más? El tipo había estado solo desde que le dijeron que tenía lepra. Nadie podía tocarlo. De hecho, los leprosos, algunos de ellos, tenían una campana, así como una vaca. Y tenían que andar caminando. Si venían cerca de la ciudad o alguien aparecía delante de ellos, tenían que tocar la campana o cualquiera que fuera el instrumento que le habían dado. Y tenía que gritar, leproso, leproso. Y la persona inmediatamente huía. No podían estar en contacto con nadie. La lepra separa a la persona del resto de la sociedad. Lo mismo hace el pecado.
El pecado nos separa de la sociedad. A veces pensamos, no, los que pecamos, pecamos juntos, y nos vamos todos juntos al infierno, haciendo fiesta, party all the time. Pero no es cierto. En realidad nos estamos alejando una y otra vez de la gente. El pecado aísla, arrincona, nos hace sentir solos. Usted sabe de lo que estoy hablando. Cada vez que pecamos nos sentimos 3 grados bajo perro y nos aislamos más. Y doy un paso más atrás. Isaías 59:2 dice: la maldad de ustedes los ha separado de Dios. No solo nos separa de Dios, nos separa de la gente también. Nadie te puede acompañar en el lugar oscuro al que te lleva el pecado. O sea, usted se puede llevar a algunas personas entre las piernas en ese proceso, pero internamente usted está solo. Nadie entiende o comparte lo que se siente tener tu enfermedad. Y eso nos avergüenza. Es la cuarta cosa. Acercarnos a Jesús es difícil cuando estamos avergonzados de nuestro estado. Y eso es lo que el pecado hace. Nos hace avergonzarnos. A pesar de que hoy en día mucha gente hace alarde de su pecado, hace alarde de lo que está haciendo mal, hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir inadecuados por ese pecado. Estoy separado de la gente como leproso, pero todos me señalan y eso me da vergüenza. Tenía una etiqueta, la etiqueta era el leproso. Tenemos una etiqueta, la etiqueta nuestra es pecador. Todos la llevamos. No hay un alma en este salón, no hay un alma en esta iglesia, en este campus, no hay un alma en este mundo que no tenga esa etiqueta. Todos hemos pecado. Y Romanos 3:23 nos lo dice, todos hemos pecado, estamos separados de Dios. Avergonzados de nuestra apariencia, de nuestra condición. Avergonzados por las manchas blancas que tenemos en la piel. Y eso es lo que hace el pecado, nos avergüenza. En Génesis capítulo 3, este hombre que trajo el pecado al mundo, llamado Adán, acaba de cometer el pecado, el error que Dios le dijo que no debía de cometer. Y entonces Dios lo encuentra en el jardín y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y él le contesta: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, tuve vergüenza porque estaba desnudo. Es cuando se da cuenta lo malo de su pecado. Y entonces viene este hombre con todas estas limitaciones para acercarse a Jesús y se acerca de todas maneras. Toma un paso valiente, se arrodilla y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Después de que tomó todo ese valor, después de que tomó todo el impulso para ir y arrodillarse y pedirle a Jesús y el valor que tenía, la riega. Y usted dice: ¿cómo que la riega? Porque confiaba más en el milagro que iba a recibir que en la persona que iba a hacer el milagro. Y eso es lo que pasa con su siguiente nota. A veces confiamos más en los milagros de Jesús que en el amor de Jesús. Él nunca pensó que Jesús quisiera sanarlo. Él quería que Jesús lo sanara, pero no pensó que Jesús quisiera hacerlo. Y estaba equivocado. Llegó allí con la intención equivocada. Él sabía que quería un milagro, sabía que quería sanidad, pero no estaba convencido de que Jesús quería darle esa sanidad. Qué triste, porque muchas veces confiamos más en la sanidad que en el sanador. Voy a decir eso otra vez. Es una frase que usted debería posiblemente escribir. Muchas veces confiamos más en la sanidad que en el sanador. Entonces, para que nos den seguridad del sanador, tenemos que ser sanos primero. Sáneme y yo creo en usted.
Creo en su poder de sanidad. Pedimos para ver si se nos arregla el problema, pero no porque sabemos que Él quiere arreglar el problema. ¿Ve la diferencia? Entonces Jesús lo deja acercarse. No solo lo deja acercarse, Jesús le habla. Ya está infringiendo la ley, Jesús, con solo hacer esas dos cosas. Pero va un paso más allá, lo toca. Eso era impensable. Tocar a un leproso. Jamás. El leproso era la representación de todo lo oscuro, todo lo sucio, todo lo que no se podía ni siquiera hablar de ello. Y Jesús lo toca. Y le dice, así es cuánto te amo. ¿Ves cuánto te amo? Te dejé venir, te dejé hablarme. Yo te hablé, te toqué. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Cuáles son sus motivaciones para acercarse a Dios? ¿Que le arregle el problema o acercarse para conocerlo a Él? Porque usted sabe que Él lo ha amado a usted primero. Y entonces después de esto Jesús le dice algo extraño al tipo. Le dice, vaya, preséntese al sacerdote, pero no le diga a nadie. Y me imagino el leproso ahí. ¿En qué quedamos, Jesús? No le diga a nadie, pero que le diga al sacerdote. ¿A quién le tengo que decir? Entonces le digo, no. De hecho, en otro de los evangelios, cuando se nos cuenta esta historia, dicen que el tipo fue desobediente y fue y le dijo a todo el mundo. Era latino, chismoso. Como mis hijos. Mis hijos no pueden guardarse un secreto. No hable con mis hijos. Yo quiero decirlo. No, yo lo digo primero. Pero Jesús le dice, no le diga a nadie. Solo vaya y preséntese. En esto hay un principio más. Es su siguiente nota. Es más importante proclamar tu sanidad que hablar de tu milagro. ¿Qué quiere decir esto? Más importante proclamar mi sanidad que hablar de mi milagro. Pero los dos están correlacionados, usted diría. Todo tiene que ver. Decir que estaba bien, que estaba limpio, si el hombre decía que estaba limpio, para Jesús era más importante que decirle a todos cómo ocurrió el milagro. ¿Ve la diferencia? Para Jesús es importante que el hombre esté limpio. Para nosotros es más importante decirle a la gente, no, y fui y me arrodillé y me tocó y cuando me tocó sentí un rayo. Y queremos la novela de las 6 puramente, nosotros contando toda la experiencia y exagerando, como buenos latinos otra vez, exagerándolo todo al siguiente nivel y poniéndole más. A Jesús le interesa que estemos bien. A Él no le interesa cómo hizo el milagro, necesariamente. Más que contar cómo oraron por mí el día que decidí seguir a Cristo, tengo que agradecer que ahora Cristo vive en mí. Más que contar cuánta gente pasó al frente conmigo ese día, más que contar cuánta gente se bautizó ese día que yo me bauticé, y lo que sentí de cuando bajé al agua, es que cuando me echaron en el agua y me bauticé sentí como que me ahogaba. Por supuesto, estaba debajo del agua. Jesús quiere que ya no tengas lepra. Frente a los demás, Él no quiere que te vean como a la persona que le ocurrió un milagro. Eso es lo que quiero decir. Jesús lo que quiere es que vean a la persona que está escapando de la lepra. ¿Eso tiene sentido? Eso tiene que hablar fuertemente a nosotros porque estamos constantemente orando por el milagro. Pero muchas veces no estamos orando por nuestra sanidad. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
dice Romanos 10:9. Es una confesión constante. No una confesión de boca necesariamente, pero una confesión constante en nuestra vida. Nadie está demasiado roto para que Dios no lo salve. Nadie es demasiado pecador como para que Dios no lo salve. Esa es la idea. Dios quiere nuestra sanidad, nuestra salvación, que de paso es la misma palabra en la Biblia. Muchas veces es intercambiable. Cuando la Biblia habla de salvación, también está hablando de sanidad. Y entonces viene la segunda sanidad. Esta es solo la primera historia. Usted estaba contento pensando que íbamos a terminar el sermón, ¿verdad? No, Señor. Faltan como 2 horas y media. Sanidad del siervo. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión. Centurión es un comandante de las legiones romanas, pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Y esto es lo que le dice Jesús: iré a sanarlo. Ya Jesús estaba emocionado, estaba inspirado. Ya sané a uno, voy por el siguiente. El centurión contestó: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Si usted viene de la tradición católica, usted ha repetido esto varias veces. Y aquí está la historia. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores. Hay otra versión que dice: yo soy un hombre que entiende autoridad. Y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y vaya. El otro, ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y le dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel. ¿En dónde? En Israel, el pueblo de Dios. Dentro de la gente que debería conocer a Dios bien, Jesús dice esto: no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Usted se imagina? Que venga alguien y nos diga: Norcos, wow, esta iglesia, ustedes, y cantan y oran y grupos de vida. Pero la fe que me he encontrado, me la encontré ahí en McDonald's el otro día. Y usted dice: muchas gracias. ¿Qué tipo de cristiano soy entonces? De alguna manera, Jesús está diciendo: la fe no es exclusiva de alguien que cree ser parte del club. Les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y participarán del banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero a los súbditos del reino se les echará fuera. ¿A quiénes? A los súbditos del reino. Se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y eso es una advertencia para los israelitas. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. ¿Qué nos enseña esto? Un par de cosas. Primero, quien tiene fe no solo sabe creer, sino también obedecer. El que tiene fe obedece, no solamente cree. Es otra manera de decirlo. Porque la fe tiene que ver con obediencia y con autoridad. El centurión estaba convencido de esto. Él entiende. Él le decía a sus soldados: vayan, y ellos hacían. Vengan, y ellos venían. Y él entiende acerca de obediencia. Él entiende acerca de autoridad. De eso se trata la fe. La fe no se trata de sentirme bien, de sentirme especial, de sentir que tengo algo, que estoy diciendo las palabras correctas y que tengo algo especial que decirle a Dios para que Él me conteste. Eso no es fe. Fe no es arrodillarse por extendidas horas para orar. Fe no es necesariamente no comer por 3 días porque estoy ayunando para que Dios me dé un milagro. La fe no se mide en esas maneras. La fe se mide en cuanto usted obedece a Dios, en cuanto usted lo considera su autoridad en su vida. Por eso algunas veces, y es parte de lo que estoy experimentando en mi propia vida en estos días, algunas veces hay que obedecer, aunque duela. Algunas veces hay que obedecer aunque parezca completamente irracional.
Y no estoy hablando de hacer cosas locas, de tirarse por un guindo, qué sé yo. Estoy hablando de seguir a Cristo no importa cuál sea el precio. Eso es obediencia. Porque muchos tratamos de manipular a Dios, diciéndole cómo Él tiene que realizar su milagro, cómo tiene que hacer para sanarme. Esta es la cosa, Él quiere hacer el milagro. Él quiere que seamos sanos. Él quiere que seamos salvos, pero no necesariamente como nosotros lo estamos pidiendo o aún demandando. Obedecer es el aspecto más importante de la fe. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, más que solo creer en el poder del milagro, tienes que creer en el autor del milagro. Hablamos de eso ya un poco. ¿Saben qué es lo interesante en esta historia? El centurión era un enemigo del pueblo de Israel. El centurión era parte del problema que estaba ocurriendo en Israel. Era el opresor. Y sin embargo, su gran fe llama la atención de Jesús. ¿No es increíble? No tuvo que declarar su milagro, más bien declaró su obediencia. Entendió que el milagro tiene más que ver con lo que realiza, con quién lo realiza y no quién lo recibe. Algunas veces para nosotros el milagro tiene más que ver con la solución de mi problema, ni siquiera tiene que ver con cómo Dios quiere hacerlo. ¿Voy bien? Cuando vemos el poder de convencimiento de la persona, lo ponemos en un pedestal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vemos que Jesús puede hacer algo, entonces lo ponemos en un pedestal, porque decimos, vea, todo lo que dice, todo lo que hace se cumple. Y lo ponen en un pedestal. Es famoso, es popular, es visto. Jesús no quiere que lo pongamos en un pedestal. Jesús quiere ser el que se sienta en el trono de nuestra vida. Al que ponemos en un pedestal, lo podemos bajar en cualquier momento. Espero que me entiendan en esto. Jesús no quería que el centurión lo pusiera a él como su Salvador y su Mesías, como Israel necesitaba hacerlo. El centurión no tenía ni la menor idea de esto. Y sin embargo, entiende lo que significa ser obediente mejor que cualquier israelita que ha escuchado la palabra de Dios. Dios no quiere que le des adoración por el milagro que Él hizo en tu vida. Él quiere que le des adoración porque Él la merece. Esto es diferente. Y estamos confundidos. Porque a veces pedimos nuestro milagro y es solo cuando recibimos el milagro que declaramos las bondades de Dios. Y Señor, yo te prometo que si me das el milagro, que si me sanas, que si me haces mejor, que si arreglas mi situación, yo voy a ser la persona. ¿Por qué no es ya? El milagro no es tan importante como la persona que hace el milagro, y ese es Jesús. O lo seguimos por los milagros o lo seguimos por quien Él es. Esas son las dos opciones. Esta historia con el centurión es muy valiosa, porque es alguien que no sabe nada acerca de Jesús. Y Jesús dice, wow, eso es fe. Y es esta gente que uno no piensa que es digna, la que le vuela la cabeza a uno. Uno dice, pero ¿cómo puede Dios ver a esa persona? Se los pruebo. Vamos a la siguiente historia. Sigamos leyendo. Versículo 14. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, parece que ya pasó, ha caminado algunas millas y llegó a la casa de Pedro. Vio a la suegra de este en cama, con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Y usted se pregunta, ¿y por qué le sanó a la suegra?
¿Por qué Pedro llevó a Jesús a la casa? Para que le sanara a la suegra. Hay algo malo con Pedro. Su siguiente nota ahí es: Jesús todavía sana suegras. Literal. Literal. La reacción de ustedes comprueba lo que acabo de decir. Porque las pobres suegras han sido la comidilla de muchos chistes por tanto tiempo. Yo extraño a la mía cada día del mundo. La persona menos pensada es la que recibe la sanidad en esa casa. Para nosotros, la persona menos pensada. Algún malicioso dijo que por eso Pedro había negado a Jesús, porque le sanó a la suegra. Pero esta es la cosa. ¿Por qué es la persona menos pensada? No por su título de suegra, es porque era una mujer, era suegra, pero también era solamente una fiebre. Cualquiera tiene fiebre. O sea, compare la lepra con la fiebre. Lepra, la calidad de enfermedad. Compare la enfermedad del tipo que estaba paralizado millas allá. El siervo. ¿Para qué va Jesús a sanar a una suegra? De una fiebre, una calentura. Que le dé un Alka-Seltzer o algo y se le quita. Pensamos que hay personas que no merecen lo que yo sí merezco. Muchas veces. Nuestra enfermedad y nuestra desobediencia puede hacernos insensibles, como teniendo lepra. Es el pecado en nosotros, nos hace insensibles porque no sentimos lo que nosotros, el dolor que nosotros mismos tenemos, y no sentimos el dolor que otras personas tienen. Y déjeme decirle, todos tenemos una suegra que no creemos que es digna de ser sanada en nuestra vida. Y decimos, ¿por qué a ella sí? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué? ¿Y por qué yo no? Pero ¿saben cuál es la diferencia? Jesús quiso sanarla. Y le tocó la mano. Fue la iniciativa de él. Aquí está la pregunta. ¿Quién es su suegra? ¿Quién es la suegra que usted no quiere necesariamente ver sana? Terminemos. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Ahora sí se puso bueno esto. 16. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, enchamucados diríamos en nuestro. Con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y oiga lo que dijo Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. A través del dolor es que podemos entender la sanidad. Si usted no tiene dolor, si su lepra no le ha permitido sentir dolor, usted no cree que necesita ser sano. Si el pecado está impregnado en usted de tal manera que está sin sentimiento, usted no necesita ser sano, de acuerdo a su propia opinión. Solo quien está necesitado, adolorido, enfermo, tiene necesidad de un milagro. El que no cree que no puede, entonces no lo va a necesitar. Solo el que sufre necesita consuelo. Solo el que llora necesita que le sequen las lágrimas. Solo el que está enfermo entiende la sanidad. Y todos en este lugar podemos entender la sanidad porque todos estamos enfermos de lepra. Algunos requieren un milagro para esa sanidad. Algunos estamos esperando un milagro, sin entender que el milagro ya ocurrió en nosotros. Porque a través del dolor de uno fuimos sanados. Voy a aterrizar. Esta parte que Mateo puso al final
Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, es una frase de Isaías. Voy a ir al principio otra vez. Recuerden, Mateo le está escribiendo a judíos que entienden las escrituras, entienden lo que ha sido escrito en el pasado. Y esto fue lo que se escribió en el pasado. Isaías 53. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. ¿No se les parece al leproso? Oiga. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. De hecho, lo que acaba de describir Isaías es lo que está haciendo los romanos con Israel. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesús dice, sí quiero, a través de su muerte en la cruz. Sí quiero sanarlos. No solo le dice sí quiero al leproso, no solo le dice al centurión, no solo le dice a la suegra de Pedro, no solo le dice a los endemoniados y a los que estaban enfermos, no solo se lo dice a Israel, nos lo dice a nosotros desde la cruz. Sí quiero. Yo sí quiero, pero no necesariamente como tú quieres. Y aquí es donde viene la pregunta final. Es si nosotros queremos que nos sane. Queremos dejar de ser leprosos. Queremos obedecer sin reservas. Queremos que Jesús sane a nuestra suegra. Queremos reconocer que hay malas influencias en nuestra vida. Queremos. Y a pesar de eso, Jesús hoy sigue diciendo, sí quiero. Yo sí quiero. Sí quiero perdonar tu pecado. Sí quiero recompensar que crees en mí y que obedeces lo que yo digo. Sí quiero sanar a quien parece no merecerlo. Sí quiero echar de tu vida toda la influencia del mal. Jesús repite, sí quiero. ¿Y tú? ¿Quieres? Solo 2 minutos. Baje su cabeza. Porque hay alguien aquí que hoy vino con la seguridad de que no necesita nada de Jesús. Y sin embargo Jesús dice, yo sí quiero. Hay alguien que vino aquí con la seguridad de que aunque le ha pedido tanto a Jesús, Jesús no se lo va a dar, porque él cree más en el milagro que quiere que en quien puede dar el milagro. Hoy es la oportunidad para que usted diga, sí quiero, porque Él ya dijo, sí quiero. Y solo toma un valiente, como el leproso, que a pesar de su condición, a pesar de su enfermedad, a pesar de todas las cosas que tenía en su contra, vino y se acercó a Jesús. No se acercó a Jesús porque él creía que podía hacerlo. Se acercó a Jesús porque Jesús quería tocarlo. ¿Usted quiere eso hoy? Y esta es la gran oportunidad. La gran oportunidad que está siendo dada en este mismo minuto, pero que va a seguir estando abierta para usted. Y la oportunidad es, yo sí quiero, tú quieres acercarte a mí, obedecerme, hacerme tu cosa principal en la vida. Y déjeme orar. Porque si hay alguien aquí que sí quiere, este es el día para decir, sí quiero. No tiene que hacer nada especial, no tiene que levantar manos o arrodillarse. Solamente tiene que decir, sí quiero. Como Jesús ya lo dijo. Y Señor, damos gracias porque tú has dicho que sí. Por tu disposición, tu disponibilidad de estar abierto para nosotros en cualquier ocasión. Por querer tocarnos a pesar de nuestra lepra. Por querer
venir a sanarnos al lugar donde estamos, y a pesar de eso puedes hacerlo a la distancia, por querer sanar a gente que no creemos que son dignos. Gracias por querer echar de nosotros toda la maldad que existe en este mundo. Y Señor, oro por aquellos que nunca han aceptado este regalo, que hoy puedan aceptarlo. Oro por algunos de nosotros que, a pesar de que creíamos que habíamos aceptado este regalo, no lo habíamos entendido, que podamos decir sí quiero. Señor, gracias ante todo por tu disposición, por decir sí, a pesar de que nosotros entendíamos o creíamos que era un no. Gracias por el amor que nos has dado, a pesar de nuestra ignorancia y de nuestro orgullo. Gracias por querer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.